Deuteronomio 6, 7, y dice así su palabra: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Pueden ocupar sus asientos. Esta mañana el tema de nuestra plática es: la palabra de Dios es el fundamento. La palabra de Dios es el fundamento. Nos hacemos la pregunta: ¿qué se necesita para edificar familias fuertes? ¿Qué se necesita para edificar familias fuertes? Bueno, para tener familias fuertes y saludables debemos de amar y obedecer la palabra de Dios. Ese amor y esa obediencia debe ser una parte natural de la vida diaria. Entonces, las aplicaciones de la Biblia debe ser algo que refleja nuestra naturaleza de nuestra vida diaria. Un estilo de vida, una forma de expresarnos. Nuestro comportamiento debe reflejar lo que está escrita en la palabra de Dios. Nuestro trato con nuestro prójimo, nuestro trato con los forasteros debe ser igual. Y vamos a ver que vamos a tener familias fuertes y saludables. Esta serie, hermanos, comienza con un estudio sobre lo que se necesita para edificar familias fuertes. Dice la palabra de Dios: séquese la hierba, marchítese la flor, mas tu palabra permanece para siempre. Entonces, cuando nosotros basamos nuestra creencia en la palabra de Dios, bueno, la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es perfecta. No va a haber, no vamos a hallar defectos. No vamos a hallar defectos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es permanente. Así lo dice su palabra. Y cuando a cambio enseñamos la palabra de Dios como si fuera una serie de reglas, no va a haber mucho amor, no va a haber mucho llamado hacia eso, porque las reglas siempre se están violando. Las reglas siempre se están quebrantando. Pero cuando enseñamos que la palabra no es una serie de reglas, a cambio decimos que es un reflejo del amor de Dios para nosotros. Ese amor sabe perdonar, porque el amor de Dios es un amor incondicional. Podemos vivir con estos preceptos. Los mandamientos de Moisés no son reglas, son consejos para permanecer libres. Y eso es lo que enseñaba Moisés. Que los mandamientos, los 613 mandamientos y estatutos no son reglas, sino es una manera como nosotros podemos evitar la esclavitud. No olvide que el pueblo de Israel era un pueblo que tenía la esclavitud muy presente en su frente. Habían estado en la esclavitud por más de 400 años y no querían volver otra vez atrás. Entonces Moisés decía: ¿quieres evitar volver a la esclavitud? Cumple con los mandamientos de Dios. Es una necesidad crítica en la sociedad actual. Solo en la Biblia encontramos el bien y el mal. Sin embargo, lamentablemente han quitado la Biblia de las escuelas públicas, han quitado la Biblia de los tribunales. Entonces, está el bien y el mal, pero no está la base. No está los cimientos, porque quitaron los cimientos y se quedaron con los resultados, que es el bien y el mal.
Pero usted no puede entender el bien ni el mal sin conocer la Biblia, sin conocer la palabra de Dios. Por eso la sociedad está al revés, patas para arriba. ¿Por qué? Porque quitaron la base, que es la Biblia, y dijeron, bueno, no necesitamos la Biblia, solamente sigue el bien y solo sigue el mal. Pero la Biblia enseña que hay consecuencias cuando nosotros no cumplimos con la palabra de Dios. Dentro de este marco donde no hay base, que es la Biblia, no hay consecuencias. Por eso es importante que entendamos la importancia de la Biblia, no solamente para la crianza, sino también para vivir una vida victoriosa en nuestra comunidad. Aprender lo que dice y cómo ponerlo en práctica en la vida, y que sea una base que ayude a las familias a mantenerse firmes. Entonces, no es solamente un concepto, sino es algo que practicamos. Es algo que practicamos. La voluntad de Dios para Israel fue que disfrutaran de una vida larga y próspera cuando se establecieran en la tierra prometida. Dos cosas estaba prometiendo la palabra de Dios: una vida larga. Y aquí la palabra larga no significa que vivas por 100, 200, 300 años, no. La vida larga aquí significa que cumplas los propósitos de Dios para tu vida. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas que claramente no terminaron su jornada en este mundo? Murieron prematuramente. Yo estoy pensando en el presidente Juan Kennedy, que lo asesinaron el 22 de noviembre de 1963. Yo creo que al presidente Kennedy lo mataron, lo asesinaron, y él murió prematuramente, no cumpliendo los propósitos que Dios tenía para su vida. Abraham Lincoln, igualmente otro célebre presidente que fue asesinado, él tenía un plan, master plan para la reconstrucción de nuestro país. Sin embargo, lo asesinaron y no pudo lograr terminar su plan. Entonces tenemos ejemplos históricos como espirituales de personas que no pudieron terminar su jornada porque fueron cortados prematuramente. La Biblia dice: vivirás una vida larga, que quiere decir que tú vas a llegar a la conclusión: yo he terminado todo lo que el Señor me ha propuesto que debo de hacer. He terminado. Eso es lo que el Señor nos promete: terminar nuestro propósito en este mundo. Es lo que nos promete. Ser como un Moisés. Moisés terminó su jornada. Él quería continuar. Él quería cruzar a la tierra de leche y miel, y Jehová le dijo: no, tú no pasarás. Pero tú ya diste lo importante, diste mi ley, estableciste el sistema del tabernáculo, estableciste los levitas, los sacerdotes. Tu tiempo se acabó, así se lo dijo. Su tiempo terminó. Y él, satisfecho, aceptó la voluntad de Dios. Qué hermoso que pudiéramos ser como un Moisés, que pudiéramos ser como un Josué, que terminan su jornada sobre esta tierra. Eso es lo que promete la Biblia: que tengas una vida larga y que seas prosperado, y no necesariamente en las cuentas, ni en las finanzas, ni en las cosas materiales. No, prosperado en que no tengas que andar mendigando, que no tengas que rascarte la cabeza simplemente para conseguir un trozo de pan. No, sino que todo lo que tú necesitas, el Señor te lo ha dado. Eso es lo que ha prometido el Señor. Hoy todavía es la meta de Dios para su pueblo: que tú y yo vivamos una vida larga y próspera en la tierra. Los cristianos, hermanos, no se salvan por la obediencia a la ley. Eso es judaísmo. El judaísmo enseña que observando la ley de Moisés, con eso me voy a salvar. Equivocados están muy equivocados.
Porque la palabra no quita la culpa de pecado. La palabra no quita el pecado, porque la Biblia enseña que solo a través de la expiación de sangre se puede limpiar los pecados. Tiene que haber derramamiento de sangre. Si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Simplemente con la palabra, ahí se equivocan los judíos, simplemente con la palabra, no, tus pecados no son perdonados. No, no es bíblico. Lee la Biblia, del Torá, del Pentateuco, lee el libro de Números, lee el libro de Levíticos y vas a aprender que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En el Nuevo Testamento Jesús no solamente perdona nuestros pecados, pero también limpia nuestra culpa. Quita la mala conciencia de lo que hemos cometido. Entonces, debemos de adaptar la palabra de Dios porque nos enseña cómo vivir de acuerdo con su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, pero, aquí está el gran pero, se hace por la fe. No por obras, sino por la fe. Es otra vez, voy a repetir esta parte, hermano judío que me estás escuchando. A muchos judíos hablan español, entonces ellos me están escuchando. Debemos adaptar la palabra de Dios porque nos enseña cómo vivir de acuerdo con su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, pero se hace por la fe. Por la fe. Por la fe. Una de las mayores bendiciones de la obediencia es ver que nuestra fe en Dios se haga real para nuestros hijos y nuestros nietos. Hermoso, qué hermoso es. Que esa fe se ha transmitido de uno que recibió el Evangelio y ahora pasó a nuestros hijos. Y ahora estamos viendo que nuestros mismos nietos se están convirtiendo, están adorando al Señor. Yo miraba el cuadro de niños que estaban aquí el domingo pasado, niños de 2, 3 años, adorando a Dios. Esa es transmisión de lo que estamos enseñando, lo que estamos predicando. Es lo más hermoso que nosotros podemos tener. Tener hijos que siguen creyendo y siguen confiando en el Señor. Que tenemos nietos que siguen adorando y estudiando la Biblia. Las generaciones están pasando, pero la palabra sigue impactando familias. Si tú tienes nietos que no conocen de la Biblia, tienes mucho trabajo. Si tú tienes hijos que todavía no sirven al Señor, tenemos trabajo. Tenemos trabajo. No te conformes. No dobles tus brazos y digas, eso ya no me corresponde. Mentira. Eso es una mentira. Tú como padre tienes la responsabilidad sobre tus hijos hasta que ellos mueran. Es bíblico. Porque estaban los padres de Sansón aconsejándole a él lo que él estaba haciendo mal. Ya era un hombre casado, apartado, y aún la mamá y el padre decían, hijo, estás haciendo mal. ¿Qué mal estás haciendo? ¿Por qué andas con esa ramera? ¿Por qué te metiste con la filistea? Ejemplos tenemos en la Biblia. Usted no está libre de sus hijos hasta que el Señor los recoja. O nos recoja a nosotros, que ya no vamos a poder interceder por ellos. Dar ejemplo de lo que significa amar a Dios y vivir para Él puede ser la forma más eficaz de influir en otros. Conteste esta pregunta que yo tengo para usted en esta mañana. ¿Cómo pueden obedecer lo que no conocen? Hay gente que piensa que los niños aprenden de la Biblia automáticamente. Esa es una mentira del diablo. Otra vez, ¿cómo pueden obedecer lo que no conocen?
tus niños no conocen nada de la Biblia. Y la responsabilidad no es de la escuela dominical, no es Girls Ministry, no es Royal Rangers. La responsabilidad es tuya. Porque dice la Biblia, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Está hablando de la hermana de la escuela dominical? ¿Está hablando de la presidenta de jóvenes? ¿Está hablando de el líder de Girls Ministry? ¿Está hablando del comandante de los Royal Rangers? No, está hablando de ti como papá, como tú, como mamá. Y cuando los hijos no tienen padres, está hablando a ti como abuelita, a ti como abuelito. Si ellos no tienen padres espirituales, entonces cae en la familia, los tíos y las tías, y incluso la iglesia. La misma iglesia nos debemos de encargar de niños que no tienen padres espirituales. Es nuestro deber de ayudarles, no tomar el rol de ellos, es imposible, pero ayudarles. Esto yo no lo digo, lo dice la Biblia aquí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. ¿Cómo pueden obedecer lo que no conocen? Solo con esa necesidad, hermanos, de tener que enseñar, nos debe de provocar de escudriñar las Escrituras. Moisés presentó una confesión de fe para el pueblo de Dios, mediante la cual podrían reconocer el único Dios verdadero y saber cuál debía ser su relación con Él. El Semá se convirtió en el punto de partida para los padres judíos. Enseñarían a sus hijos sobre su fe en Dios y su relación con Él. ¿Qué es el Semá? El Semá es el fundamento angular de Yahvé Dios, que es el único Dios verdadero que debe ser amado con todo el ser y obedecerlo y ser obedecido con todo el corazón. Ese es el Semá. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si los niños no se les enseña a vivir piadosamente, ellos podrían desarrollar una perspectiva de la Biblia como un conjunto de reglas que se deben de seguir en vez de considerarlas como el mensaje de amor de Dios para ellos. No enseñemos la Biblia como si fuera una serie de reglas. Enseñemos la Biblia como dice Juan capítulo 1, que dice, y el verbo de Dios se hizo carne. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es amor, porque Dios es amor. Y la Biblia es la palabra escrita de Dios mismo. No enseñemos la Biblia como si fuera una serie de reglas. No. Enseñemos la Biblia como si, como un mensaje de amor de Dios para con nosotros. Cuando Dios formó la estructura de la familia, planeó que los padres tuvieran una influencia positiva y duradera en sus hijos. La palabra de Dios es la base de lo que está bien y lo que está mal. Otra vez, la palabra de Dios es la base de lo que está bien y lo que está mal. Ahora sabe por qué las escuelas públicas están son tan confusas, porque están aplicando la base judía cristiana, que es la Biblia, los 10 mandamientos, y están diciendo, no, quiten la base que es la Biblia, pero vamos a quedarnos con los resultados, el bien y el mal. Pero no hay base, no hay principios, sino esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. Por eso todos están confundidos. Por eso los tribunales están confundidos. ¿Por qué? Porque no hay esa base. La Biblia es el que establece el moral, hermanos, en la sociedad. La Biblia. Y es ese principio de un temor a un Dios que si desobedecemos nos toca el castigo.
Bueno, cuando quitas a Dios y cuando quitas la Biblia, ya no hay castigo. Ya no hay un poder sobrenatural que nos va a juzgar, que nos va a condenar, que nos va a enviar al infierno. ¿Por qué? Porque no hay Biblia. Si no hay Biblia, entonces no hay Dios y no hay diablo. Entonces, si no hay Dios, no hay diablo, no hay Biblia, yo puedo hacer lo que yo quiero porque yo soy como el mono, yo soy como el animal, otra criatura de la naturaleza. Por eso estamos como estamos. Cuando los niños no tienen el beneficio de un hogar bipartenal, o cuando los padres no son creyentes, es imperativo que otros creyentes ayuden brindándoles apoyo e instrucción amoroso. Si tú sabes de un hogar donde papá y mamá no son espirituales, es nuestro deber de prestar nuestros servicios para ayudar a ese niño, ayudar a esa niña. Si no hay padres en el hogar, es nuestro deber de ayudarles. Entonces, adoptar en los principios que tenemos bíblicos en la Biblia, en la vida de nuestra niñez. No puede haber obediencia si no hay enseñanza. Por eso la enseñanza es sumamente importante. La enseñanza debe estar siempre vigente en el hogar. Entonces, cuando adoptamos el patrón de un Dios amoroso, un Dios todopoderoso, un Dios proveedor en el hogar, y lo enseñamos, lo explicamos y lo vivimos, porque no es solamente decir, pero tenemos que vivir. Eso es lo que nosotros decimos que es veraz. Si yo digo que yo creo en Dios y Dios me dice que debo de amar a mi prójimo y paso por la calle y lo maltrato hasta lo pudiera golpear, ¿eso qué dice de mi relación con este Dios de amor? Que son palabras nomás que se llevan el viento. Y nadie quiere seguir una persona que habla y actúa de otra manera. Por eso es importante adoptar, enseñar, obedecer, y que nuestros hijos puedan gozar de los beneficios. Dice Proverbios capítulo 1, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces, esta enseñanza de Proverbios nos dice que debemos de respetar a nuestros padres. ¿Dónde aprenden nuestros niños a respetar? Queremos que nuestros hijos respeten a los policías, a los maestros, a los jueces, a la gente de autoridad. Pero si no hay respeto para los padres, ¿usted cree que van a tener respeto para los policías, para los jueces, para los maestros? No. Cuando hay una falta de respeto, cuando un niño no puede decirte qué significa la palabra respetar, estamos en problemas. Cuando ellos no entienden la palabra respetar, estamos con muchos problemas. Entonces, la capacidad de los padres para influir positivamente en los niños es más difícil ahora que en las generaciones anteriores. Por una cosa, y es la tecnología. La tecnología hace que la información a las personas influyentes estén fácilmente disponibles para los niños de todas las edades. Entonces, un niño puede entrar en TikTok y puede meterse en un video que no es apropiado para la edad de ese niño. Sin embargo, no hay restricciones y se mete y está viendo cosas que no debe de ver. Y dar un ejemplo, vamos a un ejemplo específico, y es ver modas
la cultura del mundo que están opuestas a los principios bíblicos, y ahora están viendo dos niños besándose, dos niñas abrazándose, y quieren saber los niños por qué. ¿Qué hay de mal ver a dos niños besándose o dos niñas abrazándose cuando él está viendo eso en TikTok? Y ¿por qué no lo puedo hacer? Ya lo vi. El niño